muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de las fracciones, ¿vale? Bueno, entonces, cuando empezamos, yo siempre digo lo mismo, cuando se empieza a hablar de los números, primero nos hablan de los números naturales, 1, 2, 3, 4, es decir, que solo tienen un sentido. Después nos empiezan hablando de los números enteros, menos 1, menos 2, menos 3, es decir, le damos sentido a los números, pero claro, entre 0 y 1 hay muchas cosas. Está la mitad, está la tercera parte, está la cuarta parte, la quinta, ¿vale? Entre 0 y 1 hay muchas cosas, entre 1 y 2 hay muchas cosas, entre 2 y 3 hay muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar aquí hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay más números, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos lo que son los naturales, que son los pequeñines, luego los ampliamos a los enteros, le damos signos, y ahora nosotros vamos a hablar un poquito de lo que son los racionales, ¿no? Que son las fracciones. Y luego hay otros, que son los llamados los irracionales, ¿vale? Y luego todos estos juntos, los conjuntos todos estos, que no, esto sí que ya no tiene nada que ver con esto, forman el conjunto de los números reales, ¿vale? Bien, entonces fijaos, esto todos a estas alturas lo sabemos, está la idea de los números decimales, 0,5, 0,23, 0,28, ¿vale? Algo hablaremos de esto. Primero vamos a centrarnos en las fracciones. Entonces, ¿qué es una fracción? Bueno, pues una fracción es un cociente entre dos números enteros, ¿vale? Es decir, tienen que ser enteros. Y eso sí, el denominador nunca puede ser 0. Es decir, la parte de arriba es lo que se llama el numerador, la parte de abajo es lo que se llama el denominador, y el numerador nunca puede ser, el denominador, perdón, lo que va abajo nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaos en una cosa. Entonces, ¿qué son los números, las fracciones? Perdón. Las fracciones son cosas como, por ejemplo, un medio, o 4 tercios, o 3 quintos, por ejemplo, o por ejemplo 15 medios, ¿vale? 15 medios, por ejemplo. O pueden ser también negativas, es decir, por ejemplo, pues menos 3 medios, o menos 7 cuartos, por ejemplo, ¿no? O menos 8 tercios, por ejemplo. Bien. ¿Cómo se representan las fracciones? Bueno, estamos acostumbrados a representarlas con cajitas, ¿no? Es decir, un medio es dividido en dos partes y cojo uno, porque eso es realmente lo que es un medio, es la mitad, es dividir cada unidad en dos partes y coger uno. Si yo divido un 1, 2, 3 en 4 partes iguales, este será el denominador, y el numerador las partes que a mí me sirven, por ejemplo, sería un cuarto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces fijaos que hay varios tipos de fracciones. Hay las fracciones en las que el denominador es más pequeño que el numerador, por ejemplo, un medio o por ejemplo 3 quintos, ¿no? Y luego hay las fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador, por ejemplo 4 tercios y por ejemplo 15 medios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no nos llega una unidad. Por ejemplo, si yo tengo 4 tercios, en 4 tercios, fijaos que yo tengo una unidad, la estoy dividiendo en 3 partes iguales, como mucho, ¿cuántas puedo coger aquí? 3, ¿no? Que serían los 3 tercios. Entonces necesito otra unidad más a dividir en 3 partes iguales y coger otra más para tener aquí una de 3. ¿Vale? Entonces fijaos que lo que estoy diciendo es que 4 tercios es una unidad completa, toda esta, y un tercio de la siguiente. Esto es importante. Bien, las fracciones que tienen el denominador mayor que el numerador, fijaos que son todas más pequeñas que 1, es un número más pequeño que 1, entonces estas son las que se llaman las fracciones propias, ¿vale? Son las fracciones propias. Cualquier otra fracción se va a poner siempre como un número entero más su fracción impropia. Bueno, pensad que los números enteros también son fracciones, el 2 es una fracción porque son 2 veces la unidad, es 2 partido por 1. El menos 8 es una fracción porque es menos 8 partido por 1, que es menos 8 veces la unidad. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se representan en la recta, entonces, este tipo de fracciones? Bueno, pues esto es sencillo. Lo que pasa es que no vamos a estar con tartas y con cuadraditos siempre, ¿no? Nosotros utilizamos la recta. Entonces, si a mí me mandan representar el 1 medio, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo que dividir las partes, en este caso los cuadraditos, pues son las unidades. Del 0 a 1 lo estoy dividiendo en dos partes y tengo que coger uno. Es decir, aquí está el 1 medio. ¿De acuerdo?
Imaginaos que me mandan calcular pues el 4 tercios. ¿El 4 tercios qué es? Bueno, voy a olvidarme de un medio para que no me líen mucho. ¿El 4 tercios qué es? Pues el 4 tercios, fijaos, lo que me está mandando es dividir la unidad en 3 partes iguales, ¿vale? Entonces, fijaos, sería 1, 2, 3 partes iguales. Cada unidad en 3 partes iguales. Y debo tomar 4. Fijaos que aquí tengo 1, 2, 3, lo que sería la unidad completa, que son los 3 tercios, y una más, que sería esta de aquí. Aquí estaría el 4 tercios, ¿vale? Fijaos que esto sería 1 tercio, esto serían 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios. ¿De acuerdo? Fijaos entonces que 4 tercios es una unidad completa y 1 tercio de la siguiente. Esto es importante. ¿Vale? Bien. Pensemos ahora en negativo. Vale, pues cojamos pues el menos 5 medios, por ejemplo. El menos 5 medios, ¿qué es? Pues es dividir cada unidad en 2 partes iguales. Fijaos, 2 partes iguales. Y ahora necesito llegar hasta 5. Fijaos, esto sería el menos 1 medio. Esto sería el menos 1, que es menos 2 medios. Esto sería el menos 3 medios. Esto sería el menos 4 medios, que es menos 2. Y este sería el menos 5 medios, ¿vale? Este sería nuestro menos 5 medios. Fijaos que entonces el menos 5 medios, ¿qué ha sido? Pues han sido 2 completas negativas y además otra negativa, porque van hacia la izquierda, que sería una más negativa, ¿vale? Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, todas estas completas, las 2 unidades, el 4 medios negativo y una más. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues así se representan las fracciones, ¿vale? Abajo el denominador y arriba el numerador, ¿vale? Bien. Vale. Las fracciones realmente, si nosotros nos ponemos a dividir, pues nos quedan números decimales, ¿no? Si nosotros haremos la fracción, podemos dividir y nos quedan números decimales. Por ejemplo, 1 medio sería 0,5. 2 tercios sería 0,6666666, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, 5 sextos, si lo divido 5 entre 6, me queda que es 0,833333. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaos, siempre que dividáis una fracción os va a quedar algo de esto. O bien un decimal que se llama exacto, ¿vale? O bien un decimal que se llama exacto, es decir, que está limitado, tiene un número finito de decimales, o bien un decimal de este estilo, que son lo que se llaman decimales periódicos, ¿vale? ¿Por qué se llaman periódicos? Porque tienen algo que se repite, tienen un ciclo que se repite. Fijaos que aquí lo que se repite es el 6 y se repite inmediatamente después de la coma, ¿no? Estamos hablando de lo que se llama así. En el capuchito se le coloca el número que se repite. Este sería 0,66666. Esto es lo que se llama un decimal puro, un decimal periódico puro, ¿vale? ¿Por qué? Porque empieza a repetirse después de la coma. 6 es lo que se llama el periodo, que es lo que se repite, ¿vale? Sin embargo, en el otro, que es un decimal periódico que se llama mixto, fijaos que no empieza a repetirse inmediatamente después de la coma, sino que hay algo que no se repite y luego lo que se empieza a repetir es el 3, ¿no? Es decir, el 8 está fijo y luego el 3 sí que se repite, ¿vale? Esto es lo que se llama un periódico mixto. Este es el periodo y esto que no se repite es lo que se llama el anteperiodo, ¿vale? Bien, pues toda fracción, si nosotros la dividimos, nos va a quedar un decimal de este estilo, ¿vale? Fijaos que aún nos quedan otro tipo de decimales, que es así que ya no son fracciones. En otro vídeo veremos cómo se pasa de decimal a fracción y de fracción a decimal. Nos quedan otro tipo, que por ejemplo todos conocéis, el 3,141592, etcétera, etcétera, que es nuestro amigo pi, ¿vale? Pero si vosotros hacéis la raíz cuadrada de 2, también es un número que se llama irracional, que son aquellos que tienen infinitas cifras decimales, pero no tienen periodos, no tienen cosas que se repiten, tienen infinitas y sin repetirse, ¿vale? Bien, entonces, un poquito más, vamos a avanzar un poquito más con lo que son las fracciones, ¿vale? Entonces, fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. Bueno, fijaos que es lo mismo tener la mitad que dividir en 4 partes y tomar 2, o dividir en 6 partes y tomar 3. ¿Por qué? Porque en todas estoy tomando la mitad, ¿vale? Es decir, si vosotros tenéis
un cuadradito, lo dividís en dos partes y tomáis 1, o la dividís en 4 partes y tomáis 2, fijaos, aquí están las dos, o la dividís en 6 partes, 1, 2, 3, 4, bueno, más o menos que sean iguales, y tomáis las 3, os vuelve a quedar la mitad, ¿vale? Esto es porque son fracciones que representan el mismo número, es lo que se llaman fracciones equivalentes. ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Bueno, pues dos fracciones son equivalentes cuando vosotros al multiplicar en cruz, producto de medios y producto de extremos, coincide. Fijaos que 1 por 4 es 4 y 2 por 2 son 4. Entonces, efectivamente, estas fracciones son equivalentes. Por ejemplo, podéis pensar en la fracción, pues, yo qué sé, en la fracción 3 quintos y 15 partido por 25, por ejemplo. Fijaos, ¿son equivalentes? Pues tenéis que multiplicar el producto cruzado. 3 por 25 son 75 y 15 por 15 también son 75. Por lo tanto, son equivalentes. Sin embargo, si yo tengo 3 sextos y 8 cuartos, fijaos, 3 por 4 son 12, 6 por 8 son 48. No son equivalentes. ¿Vale? Entonces, dos fracciones son equivalentes cuando el producto cruzado nos da lo mismo. Es decir, representan exactamente el mismo número. Es decir, el mismo número decimal, si queréis, que es el número que representa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se calculan fracciones equivalentes? Bueno, pues es muy sencillo. Si yo tengo que calcular una fracción equivalente a 2 tercios, lo que puedo es ampliarla, es decir, multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, por 2. Y obtendría 4 sextos, que es una fracción equivalente. Fijaos, 6 por 2, 12, 4 por 3, 12. Puedo multiplicar esta por 3, por ejemplo. 4 por 3 sería 12 y 6 por 3 sería 18. Fijaos, 2 por 18, 36, 3 por 12 también 36. Y también es equivalente a esta, ¿vale? Es decir, que si esta es equivalente a esta, también esta va a ser equivalente a esta, ¿vale? Esto es lo que sería por ampliación. A veces lo que nos interesa también es, y es lo más interesante, la simplificación de fracciones, ¿vale? Simplificación de fracciones es dividir numerador y denominador por el mismo número. Fijaos, se puede ir, pues, si queréis, pasito a pasito. Fijaos, lo puedo dividir entre 2 porque ambas son pares, entonces me quedaría 15 y aquí partido por 27. Y ahora lo podría dividir entre 3, ¿no? Numerador y denominador, porque ambos se pueden dividir entre 3. 15 de 3 sería 5 y 27 de 3 sería 9. Y esta no la puedo simplificar más, ¿vale? Cuando llegamos a la fracción que no se puede simplificar más, esta es la fracción irreducible, porque es aquella que yo no puedo simplificar más. Bien, la simplificación se puede hacer así, pasito a pasito, o si queremos hacerlo de un salto, entonces tendríamos que calcular el máximo común divisor de 30 y de 54. Si calculáis este máximo común divisor, os queda 6, que fijaos que yo primero dividí por 2, después dividí por 3, es lo mismo que dividir directamente por 6. 30 entre 6, 5, y 54 entre 6, 9. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces fracciones equivalentes, ampliar, multiplicar y dividir numerador por el mismo número, y simplificar, dividir numerador y denominador por el mismo número, hasta que no se pueda dividir más, sería irreducible, hasta que estos dos nos queden primos entre sí. ¿De acuerdo? Bien. Y para finalizar con esta sesión, vamos a reducir fracciones a común denominador, ¿vale? Vamos a reducir fracciones a común denominador. Vale, yo siempre, llegando a este punto, me gusta poner el mismo ejemplo. Imaginaos que en el supermercado encontráis las ofertas del lleve 2 y pague 3, por ejemplo, o la de lleve 3 y pague 2, lleve 4 y pague 3, o lleve 2 y pague 1. ¿Vale? Es decir, estas son las fracciones que pago. En esta yo pago 2 de 3, en esta yo pago 3 de 4, en esta yo pago 1 de 2, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿cuál es más beneficiosa para nosotros? Es decir, de todas estas fracciones, ¿cuál es la menor? Porque es la fracción que yo estoy pagando, ¿no? 2 de 3, la que me produce a mí una mayor ventaja. Bueno, pues la clave en esto está en que los denominadores son distintos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reducir estas fracciones a común denominador, ¿vale? ¿Cómo se reducen fracciones a común denominador? Pues cogemos y hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 3, 4 y 2. De los denominadores, que es lo que yo quiero reducir a común denominador. Fijaos que el mínimo común múltiplo de 3, de 4 y de 2 sería 12. ¿Vale? Pues este va a ser mi nuevo denominador. Bueno, mi nuevo denominador
va a ser 12. Mi nuevo denominador va a ser 12. Mi nuevo denominador va a ser 12. Y ahora calculamos los numeradores. Sería 12 entre 2 a 6, 6 por 1, 6. Fijaos que 1 medio y 6, 12 avos son equivalentes porque 12, 12. 12 entre 4 a 3, 3 por 3, 9. Vuelven a ser equivalentes. 3 por 12, 36 y 9 por 4, 36. Y 12 entre 3 a 4, 4 por 2, 8. 12 por 2, 24, 8 por 3, 24. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se hace para reducir a común denominador. Se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores y después se divide entre el denominador, y el resultado se multiplica por el numerador. ¿Vale? Se divide y se multiplica, se divide y se multiplica. Y obtenemos fracciones equivalentes, pero con el mismo denominador. Volviendo al ejemplo del super, fijaos que llevar 3 y pagar 2 es lo mismo que llevar 12 y pagar 8. Llevar 4 y pagar 3 es lo mismo que llevar 12 y pagar 9. Y llevar 2 y pagar 1 es lo mismo que llevar 12 y pagar 6. Por lo tanto, ordenando estas fracciones, ¿cuál es más pequeña? Pues más pequeña es 1/2. Después, la siguiente sería 2/3 y la mayor 3/4. Es decir, que aquí pago menos, porque fijaos que aquí pago 6 de 12. Aquí sería la segunda la que menos pago, porque pagaría 8 de 12, y en esta sería la que más pago, sería 9 de 12. ¿Vale? Entonces, común denominador, fijaos que lo que hacemos es, ¿vale? Como me cuesta compararlas, pues lo que hago es llevar el mismo número de objetos, que son 12, y miro el numerador para compararlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento eso es todo.